El río Amazonas es una fuente de alimento y de dinero para muchos. Al viajar por el río se pueden ver muchas comunidades en las orillas. Aquí se encuentra la cuarta parte del agua dulce del planeta. Por eso los barcos son muy necesarios. Hay comunidades completas que no conocen la Biblia o las iglesias. Los adventistas descubrieron una manera muy adecuada para alcanzar a más de 10.000 comunidades. Gracias a sus ofrendas del 13º sábado se construyó la iglesia flotante. Este barco es una iglesia que lleva a la familia del pastor. A menudo trabaja junto a las lanchas Lucero de Adra, entregando asistencia médica y esperanza a las personas. El objetivo principal detrás del proyecto de la iglesia flotante es alcanzar lugares que era difícil visitar. La iglesia flotante tiene infraestructura para que vivan a bordo un pastor o un obrero bíblico, un capitán y otros. También tiene un auditorio donde la comunidad puede venir a escuchar la palabra de Dios. Es un lugar cómodo para aprender. La iglesia flotante tiene un auditorio para 120 personas sentadas. Es un lugar cómodo para que las personas vengan y aprendan de Dios. Me entusiasmaba imaginar lo lejos que este barco podría llegar para alcanzar las familias del río. Sé las dificultades que enfrentan y lo difícil que es llevar el evangelio a las comunidades distintas a lo largo del río Amazonas. Esto me tocó de una manera especial. Este barco tiene departamentos para la tripulación. Reno Guerra es tanto el pastor como el capitán del barco. Él y su esposa, Natalia, aceptaron el llamado de Dios para traer esperanza y sanidad a esta región. En cuanto el barco llega, es recibido con mucho gozo. La gente se alegra de ver Iglesia Flotante porque es un barco hermoso y único. El pastor Reno hace sonar la sirena para llamar la atención de la gente, que sale curiosa a mirar. El pastor los invita a un programa en la iglesia. Él entra a una comunidad donde el trabajo ya ha comenzado e invita a las personas a entrar a la iglesia flotante. Habitualmente el barco se queda 60 días y tratan temas de familia, salud y bienestar de la comunidad. En el primer año de servicio se establecieron 2 nuevas iglesias como resultado de la iglesia flotante. En junio pasado se inauguró la iglesia Gutiérrez como resultado del proyecto misionero. Esta es la primera hija del proyecto de la iglesia flotante. La iglesia que flota es la madre de todas las iglesias de estructura tradicional que se construyen en las orillas del río Amazonas. Ciertamente, están ocurriendo milagros en el Amazonas. A gente percebe que muda. Notamos que este proyecto cambia lo que la gente piensa acerca de Dios y acerca de la iglesia adventista. Hay un cambio en su sociedad. La gente se vuelve más calmada, más feliz y unida. La iglesia ayuda a la comunidad a descubrir cómo pueden trabajar juntos para desarrollar proyectos sociales por sí mismos. Num lugar só e ter 200 pessoas reunidas para ouvir de Deus. Se pode ouvir de Deus, a gente também pode ouvir dos projetos deles, projetos sociais. Irmão, com certeza, muitas alegrias. Creo que muchas almas serán alcanzadas a través de este barco. Este barco puede llegar donde ni la señal de radio llega para alcanzar los corazones. Eu espero que ela realmente seja. Oramos para que sea bien utilizado, para que el Evangelio alcance los lugares más alejados del Amazonas. Tenemos la oportunidad de navegar ríos y océanos como parte de nuestra misión para alcanzar a grupos no alcanzados. Por favor, oren por la iglesia flotante y que muchos misioneros puedan inundar el Amazonas con esperanza. Oren y gracias por apoyar proyectos como estos con su ofrenda del 13º sábado.
Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Qué alegría una vez más. La escuela sabática les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes siguen nuestra lección de escuela sabática a través del programa digital que ya se ha hecho prácticamente un hábito en nuestra vida. Hoy nos convoca la lección número 7, compartir la palabra de Dios para el sábado 15 de agosto. Así que bienvenido, Pastor Fernando, y un saludo a las iglesias de Maranata, a la iglesia de Filadelfia 2, a nuestros hermanos que nos escuchan en South Philly y también a los hermanos de la iglesia de Betel. Que Dios los bendiga y que realmente este sábado puedan disfrutar de la lección de escuela sabática. Hola, queridos hermanos, feliz sábado, querido Pastor Saúl, querido Pastor Raúl Gómez. Muchas gracias por la invitación de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Esperamos con el poder de Dios recibir toda la instrucción que Él nos da a través del estudio de su palabra. Amén. De igual manera, Pastor Raúl, bienvenido y un saludo a los hermanos de Shalom, a los hermanos de Emmanuel, a la iglesia 10 aquí en Redding Central, a nuestros hermanos en Chamber y a todos los que nos escuchan en diferentes partes. Esto no podemos controlar. Los saludos a los hermanos de Colombia que cada semana me mandan una notita, a nuestros hermanos de Puerto Rico, a los hermanos de República Dominicana, en Perú, en Trujillo, en Concepción se conectan. Un saludo a mi familia que también la semana pasada me dijeron, te olvidaste ya de mandarnos el saludo. Concepción está en aniversario la iglesia. Aprovecho este segundito para decirles que Dios bendiga y que siga cumpliendo su misión por la cual levantaron esa iglesia. Bienvenido, Pastor Raúl. Muchas gracias. Aquí a las órdenes, como siempre. Amén. En la introducción de nuestra lección, esta es una lección maravillosa. Esta semana vamos a disfrutar de una lección eminentemente práctica. Por eso que en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 11, el versículo de memoria o el versículo central dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo creo que el Señor nos ha manifestado muchas veces que Él es Señor, su soberanía. Yo soy el Señor, el que da los dones a quien quiere. La semana pasada hablando de los dones espirituales. Y ahora se vuelve a repetir en Isaías, yo doy a quien quiero, yo haré lo que realmente quiero. Es Dios soberano. Él hace lo que Él quiere porque Él es el creador, Él es el sustentador. Y esta semana vamos a estudiar símbolos de la palabra de Dios. Yo creo que uno de los símbolos que para mí me tocó nuevo fue el martillo. Siempre hemos hablado de la lámpara, del fuego, de la semilla, del pan, pero martillo, me interesó esa parte. Pastor Fernando, cuéntenos un poquito qué símbolos de la palabra de Dios son aplicables en el estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Bueno, pastores, hermanos, a mí me llamó mucho la atención el versículo de memoria, porque Dios tiene el poder de crear de la nada, del vacío Dios crea, a través de su palabra. Por la palabra de Dios, los cielos fueron hechos, por la palabra de Dios, toda la creación vino a existir. Y Dios utiliza algunos símbolos para comparar la palabra de Dios, símbolos muy importantes en la comprensión de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Por ejemplo, el salmista David declara en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También agrega, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples en Salmo 119, 130. Es interesante, por ejemplo, el paralelo que hay entre la Biblia como lámpara y Jesús, porque en San Juan 8:12 dice así, que Jesús es la luz del mundo. O sea, la Biblia es la lámpara y Jesús es la luz. Entonces la Biblia nos guía hacia Cristo y entonces a través del conocer a Jesús nosotros recibimos la salvación. La palabra de Dios es comparada a la luz porque cuando están las tinieblas, nosotros encendemos la luz y las tinieblas se van. En la vida espiritual también, cuando nosotros nos exponemos
a la luz de la palabra de Dios, las tinieblas se disipan. Ahora, hay otro simbolismo también que la Biblia dice en Jeremías 23, 29, porque Dios compara su palabra al fuego. Por ejemplo, dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuego porque consume todo el pecado. La palabra de Dios consume nuestro yo y hace con que nuestra naturaleza sea transformada. También es como un martillo que rompe la dureza de nuestros corazones. Así fue, por ejemplo, con el ladrón en la cruz, con el centurión romano, que fueron martillados por el amor de Cristo expreso en su palabra. Hay otro simbolismo que nosotros vemos en Lucas capítulo 8, versículo 11, que es lo siguiente: la Biblia se compara a sí mismo como la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Es interesante como Cristo mismo comparó, ¿verdad?, la fe como un grano de mostaza, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo que un pequeño granito puede germinar y hacer que dé tantos frutos, verdad? Cuando la semilla cae en el buen corazón, entonces da frutos en abundancia para el reino de Dios. Y por último, nosotros vemos también que la palabra de Dios es comparada a un elemento esencial de la vida, el alimento, el pan. De hecho, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y él dijo en San Juan 6:54, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, este tiene la vida eterna. Así que, así como es esencial para nosotros el pan diario, el alimento diario, nosotros tampoco podemos tener vida espiritual abundante sin estar conectados a la palabra de Dios, sin recibir el alimento espiritual. Estamos grabando. Muy bien. La parte interesante de la lección, vamos a introducir a Pastor Raúl, y acá voy a hacer una pregunta teológica. El verbo vará siempre tiene que estar unido al sujeto, por eso es el bereshit vará. ¿Qué significa bereshit vará o el vará, Pastor Raúl, en el contexto del poder creativo de Dios? Él habló y existió. Él mandó y vino a la existencia. ¿Cómo relacionar ese verbo en el poder creativo de Génesis capítulo 1? Bueno, ahí en capítulo 1 de Génesis se usa ese término, esa palabra vará, de crear de lo que no existía, venir a lo que nosotros conocemos de lo que no había, lo que no existía, ese verbo vará. Entonces, en el Salmos 33, el salmista expresa: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra plantas, produjo. Es decir, la palabra creadora de Dios, y no solamente la palabra creadora, sino también sustentadora. Ahí en Hebreos, el apóstol San Pablo, cuando escribe ahí en el capítulo 1, los primeros versículos, dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por medio de su Hijo. Y en el versículo 3, de manera especial, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué interesante. No solamente la palabra es una palabra creadora, la palabra del Señor, sino también es sustentadora. Por su palabra sostiene todas las cosas. Entonces, esta declaración acerca del poder creador de la palabra de Dios, el mismo, ahora miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios, ese mismo Dios
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Ese mismo Dios que de las tinieblas trajo las cosas a la luz, ese mismo Dios que de las tinieblas trajo todas las cosas, es el mismo Dios también que ilumina nuestra mente. Nuestro corazón entenebrecido, porque dice el mismo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces está diciendo, si ese poder que trajo las cosas de la nada, Él también puede crear una nueva mente. Él es el que saca ese chip de nuestra mente corrompida por el pecado, degradada, y coloca un nuevo chip. Por eso habla del nuevo corazón, ¿no? Ese es un poder regenerador. Entonces, es una declaración fascinante cuando habla del poder creador del Señor. Entonces, el mismo poder que está en la palabra hablada de Dios, también está en la palabra escrita. La palabra escrita. Ahora, el verbo se hace carne, Cristo se hace carne, que es la palabra, pero también se traduce en la escritura. Por eso ahí el apóstol San Pedro, en primera de San Pedro 1:23, nos dice que esa palabra tiene un poder que nos hace nuevas criaturas. Por eso dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, esa misma palabra que de la nada trajo lo que existe, esa misma palabra sostiene lo que existe. Pero no solamente que esa palabra sostiene, sino esa palabra también se expresa en la Escritura. Y por eso la Escritura tiene un poder de transformación. Y nosotros tenemos que ver que todo está combinado, tanto con la palabra de Jesús, porque Jesús es ese verbo que da la creación, ¿no? Pero también el Espíritu Santo está presente en la creación, pero hace efecto mediante la palabra. Por eso, si nosotros no escudriñamos, si no estudiamos la Biblia, no va a tener ningún efecto. Y ahí es el motivo, la razón por el cual nosotros tenemos que compartir la palabra. Y al compartir la palabra, nosotros estamos dando vida a través del Espíritu Santo que tiene la palabra, el poder de transformación. Amén. Ahora, esto no es solamente una teoría, no. No solamente para decir esto es lo que hacen. Nosotros vamos a decir lo que decían los apóstoles, lo que hemos visto. Lo que hemos oído, eso hablamos. Y para que nosotros podamos hablar con autoridad, tenemos que haber sido comunicadores de la palabra y ver lo maravilloso del poder transformador que el Señor tiene. Cuando vemos tantas personas que para nosotros pensamos que son perdidos, que ya esos no tienen remedio, cómo el Señor los transforma. Nosotros hemos visto esos milagros en el ministerio que tenemos y cómo el Señor hace este trabajo. Ahora, es nuestro privilegio. No voy a decir responsabilidad porque además de ser responsable, es nuestro privilegio ser comunicadores de la palabra. Cuando nosotros ayudamos a otros a comprender su contenido, el Espíritu Santo también cambiará sus vidas. Y esta es la experiencia del apóstol San Pablo. A mí me inspira mucho las palabras de Pablo cuando en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, y a mí me gustaría leer esta declaración de 2 de Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es maravilloso. A veces nosotros queremos con nuestra preparación, con nuestra teología, convertir a la gente, pero nosotros solamente somos comunicadores de la palabra. El efecto que hace la palabra en el corazón es lo maravilloso.
Bueno, yo quiero terminar ahí esta parte con lo que dice San Juan 17, 17. El Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Esa es una cosa importante. Bien, gracias, Pastor Raúl. Yo creo que el poder creador de la palabra de Dios es fantástico. Yo creo que usted lo ha explicado con toda amplitud, ese poder. Pero ahora yo creo que en la comunidad actual hay una palabra muy usual. El comercio, la técnica ha puesto una cosa, pero así, se llama beneficios. De tal manera que incluso las empresas hablan de costo-beneficio. ¿Qué costo voy a tener para tener determinado beneficio? Los corredores de bolsa hablan de los beneficios que están teniendo sus acciones que depositaron en la bolsa de valores. En el mundo de la cibernética también hablamos de bajos costos en producción para dar grandes dividendos. Bueno, ahora, todos esos conceptos voy a traer a la tercera parte de la lección, donde dice los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Ya el énfasis fue hecho en la palabra de Dios, que nosotros necesitamos comprender claramente que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos por lo menos 4 grandes beneficios. El primero, nosotros tenemos beneficio físico. Y usted dirá, ¿pero cómo beneficio físico? Eso será si yo hago ejercicio. Es que usted requiere de concentración en el estudio de la palabra de Dios. Por esa razón, el apóstol San Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice en forma clara, participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros nos hacemos participantes de la naturaleza divina, entonces nosotros vamos a desarrollar las 4 facultades que Dios nos ha dado, porque nosotros participamos de su naturaleza. Naturaleza física, material, espiritual, emocional. Esas son 4 cosas importantes que nosotros debiéramos tener como parte de los beneficios de la palabra de Dios. En este punto. El segundo, por ejemplo, Santiago usa un término bíblico muy grande. Santiago capítulo 1, versículo 21. Palabra implantada. Usa la palabra que se implanta en la vida de una persona, la cual puede salvar las almas. El poder del Espíritu Santo, que hizo énfasis de Pastor Raúl, que no es el poder humano, sino es el poder del Espíritu Santo, es el que implanta, pone la semilla que habló Fernando en el corazón. Ahora, el corazón nuestro lo único que tiene que ser es un corazón tierno, como el de la buena semilla de la parábola del sembrador, ¿no? Esa semilla que cae en buena tierra. Entonces, ahí la semilla verdadera se va a implantar. Número 2, Hechos 20:32, palabra agregada, la palabra de gracia. Ese es otro punto importante cuando hablamos que nosotros, cuando recibimos la palabra, el efecto que produce la palabra de Dios en nosotros es que no es virtud nuestra. Es el poder de Dios transformando por la gracia. Nosotros no nos merecemos. Creo que no hay nada que podamos hacer para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra vida. Nada. En el tiempo pasado se escribieron bulas papales, se hicieron penitencias. Recuerdo que en mi infancia vi a una tía piadosa, por supuesto, no voy a criticarla, piadosa, pero ella oraba sobre unos granitos de trigo o unos granitos de maíz para que sus rodillas queden laceradas, porque de esa manera ella podía como pagar algo, pagar un precio por su perdón, para que sus oraciones sean escuchadas. Pero la palabra de Dios en Hechos 20:32 dice, es una palabra de gracia. Nosotros recibimos la palabra por la gracia. Luego, cuando voy al apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, me encanta este texto porque es como Juan 3:16. Recuérdenlo de memoria. Sabemos Juan 3:16, 2 de Timoteo 3:16. Coincidentemente, ¿qué dice? La Biblia es útil para enseñar. No hay otro manual más importante que es el estudio de la Biblia. Y comentábamos con el pastor Raúl en familia cuando tenemos algunos cultos. Y estoy leyendo los comentarios. De paso, no es comercial, pero si usted tiene niños, ponga la escuela sabática like, que está en dibujitos animados, muy bien explicada, con una especie de un locutor, un interlocutor, niños actuando. Mi hija
Y todos nosotros nos quedamos fascinados con la profundidad de la palabra de Dios. Y ellos están estudiando la lección de adultos. No hay una lección para niños, cuna, infantes, primaria, intermediarios, sino es la forma con el cual nosotros podemos enseñar. Por eso que la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir. Finalmente, enseña a través de Jesús que nosotros podemos, a través de la palabra de Dios, corregir nuestros errores, ¿no? Nos da la sabiduría para poder nosotros mismos reconocer nuestros errores. Y ahí, al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él, porque cada vez que meditamos más en el estudio de la palabra de Dios, entonces somos cada vez más como Él. Y cierro esta sección diciendo algo interesante que aparece en Números 23, 19. A la letra dice, Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y acaso no ejecutará. Él ha prometido. Y en el otro segmento, cuando hablemos de las promesas, Dios ha prometido que podemos nosotros tener grandes bendiciones a través del estudio de la palabra de Dios. Muy bien, entro al cuarto segmento, aplicar la palabra de Dios. Pastor Fernando, ¿cómo aplicamos la palabra de Dios? Porque ya vimos todos estos beneficios. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro diario vivir? Bueno, pastores, hermanos queridos, en la palabra de Dios nosotros encontramos más de 3,000 promesas de la palabra de Dios. Pero hay una exhortación muy importante en Hebreos 4:2 que nos demuestra que las promesas de Dios para nosotros son condicionales. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? Vamos a leer allí en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice así, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de la fe en las que lo oyeron. Entonces, la falta de fe puede anular las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando por la fe nosotros reclamamos las promesas de Dios y creemos que Cristo lo ha prometido, las bendiciones de estas promesas se hacen nuestras. Bueno, viene a mi mente, por ejemplo, el relato bíblico de los 12 espías, ¿verdad? Habían 2 que decían, los comeremos como pan, pero los otros 10 no confiaron en la promesa de Dios y como resultado el pueblo tuvo que estar vagando 40 años más en el desierto, más del tiempo que ya habían salido de Egipto por su falta de fe. Así que Romanos 8:32 habla que estas promesas se hacen reales en nuestra vida al decir que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Si Dios se entregó a sí mismo, se entregó y entregó a su propio Hijo Jesucristo, o sea, Jesucristo es Dios y a la vez es hombre, ¿cómo no hará todo lo mejor para aquellos que confían en Él? Hay tantas promesas en la palabra de Dios y debemos creer porque Cristo lo ha prometido. Y lo dijo muy cierto el pastor Raúl, que la palabra de Dios es la verdad. Nosotros no tenemos por qué temer confiar en las promesas de Dios porque allí está la verdad para nuestras vidas y Él ha prometido. Y si nosotros creemos las promesas de Dios, se hacen promesas nuestras, se hacen reales en nuestro vivir. Muy bien, correcto. Ahora, Pastor Raúl, yo creo que llegamos a la médula, porque está bien, conocemos el poder, sabemos de los símbolos, sabemos de los beneficios, hemos estudiado ahora cómo aplicar esto a nuestra vida, pero creo que la esencia de todo esto es compartir. ¿De qué manera nuestra iglesia puede usar la palabra de Dios estudiada, analizada, escrita, memorizada para compartir? Bueno, creo que durante todas las lecciones que hemos tenido ya
uno de los puntos que se ha puesto énfasis es que no podemos quedar callados. Amén. Tenemos que compartir, tenemos que hablar. Lamentablemente lo que hablamos son los chismes. O contamos las historias X. Transmitimos eso y nos olvidamos que lo más importante, sabemos nosotros que las buenas noticias son lo que se comparte. Y lo hacemos con alegría. Entonces, si el evangelio, si el mensaje de salvación, si el mensaje de perdón son las buenas noticias, porque cuando hablamos del evangelio son las buenas nuevas, entonces esas buenas nuevas tenemos que compartirlas. Más nos estamos preocupando en compartir cosas que no debemos compartir y nos olvidamos de compartir las buenas nuevas. Y entonces vamos a recordar en nuestra mente qué noticias buenas hemos tenido. Yo me acuerdo, en el tiempo pues cuando nosotros nos casamos y viene mi hija, mi primera, que ni sabíamos si era hombre o mujer, porque en ese tiempo no se sabía, uno estaba esperando. Y la familia, la expectativa. Y mi padre quería un nieto, un varón, nació una mujer. Entonces voy a dar las noticias con alegría. No, mira, no me importaba si es hombre o mujer, era mi hija. Y voy donde mi padre y le digo, papá, ya nació. ¿Qué fue? Me dice. Mujercita. Me dice, bueno, de todas maneras, mis felicitaciones. Como que de todas maneras. Entonces, pero las buenas noticias son para compartir. Lamentablemente ahora ya no esperamos ese momento cuando la señora daba a luz y uno está a la expectativa, ya con anticipación se sabe. Pero las buenas noticias son para compartir. Y si el evangelio son las buenas nuevas, yo no entiendo por qué tenemos que quedar callados. Tenemos que compartir. Y entonces, al estudiar la Biblia cada día, despierta en nosotros ese interés de compartir. Y aquí en la lección nos da un texto muy interesante en el libro de Isaías, el capítulo 50, el versículo 4, dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Miren cómo compara. Lengua de sabios, no al chismoso. Es al que comparte la palabra de Dios. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo voy a compartir? No sé qué hablar, no sé cómo hablar. Pero la promesa, como ya dijo el pastor Fernando, ¿no? Tenemos tantas promesas. Y una de esas promesas es que el Señor nos dará lenguas de sabio. ¿Para qué? Para que podamos compartir las buenas nuevas a los demás. Ahora, la palabra de Dios, atesorada en nuestros corazones, no puede quedar encerrada. No podemos quedar nosotros en silencio. Tenemos que hablar. Por eso el apóstol San Pedro, ahí en Hechos capítulo 4:20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, no podemos dejar de hablar, no podemos quedar quietos en silencio. Y para terminar esta parte, yo quiero leer lo que el apóstol San Pablo hace referencia. En 1 Corintios capítulo 9, el versículo 16, dice, él explica de esta manera, 9:16. Pongan énfasis en esta declaración. Anoten, subrayenlo en su Biblia. Dice así, pues si anuncio el evangelio, si anuncio las buenas nuevas, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Miren cómo el apóstol San Pablo, y en cada lugar donde estaba, frente a los tribunales, no le importaba quién estaba delante de él, el sabio, la autoridad, él hablaba acerca de su experiencia con Cristo, de su experiencia del evangelio que hizo efecto en su corazón. Y entonces, ay de mí si no anunciaré el evangelio. Amén. ¿Cómo sería que cada miembro de nuestra iglesia tomara en cuenta esta declaración y expresara lo mismo que el apóstol San Pablo? Ay de mí si no anunciaré el evangelio.
mientras el Señor nos da salud, mientras el Señor nos da oportunidad, mientras el Señor todavía nos ayuda a pensar y a pronunciar, y no tenemos ningún problema, ni de caminar, ni de nada, ¿por qué no podemos nosotros anunciar el Evangelio? Amén. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, que esto sea para nuestros hermanos una realidad de compartir la palabra de Dios. Acá antes de hacer la conclusión final, voy a pedir a Pastor Fernando y a Pastor Raúl. Y yo creo que Pastor Fernando y Pastor Raúl tienen una peculiaridad común. Son natos ganadores de almas. Pastor Raúl, bueno, tiene una candidata preparándolo hace muchos días ya para el bautismo. Y Pastor Fernando, donde él va, está bautizando. ¿Cuál ha sido tu secreto, Fernando, cuál es el primer punto? ¿Por qué no compartes lo que a veces decimos un tip, un secreto de cómo contactar a una persona para poder llevarla a Cristo? Bueno, pastores, ¿verdad? Hermanos, como dijo el pastor Raúl, me es impuesta la necesidad, ¿verdad? Me es impuesta la necesidad. Cuando el amor de Cristo nos motiva, el Señor nos va a dar los dones. No es lo que uno tenga. Claro, nosotros tenemos nuestros dones, cada uno tiene su don particular, pero el llamado de Dios no es por un don específico, es para ir. Él promete poner en nuestros labios lo que va a hablar, lo que uno va a compartir en aquel momento. Y Dios quiere que nosotros vamos a hablar, y la semilla va a quedar en el corazón y va a germinar. Ahora, si fuera a hablar de algo especial que Dios me ha dado, es el empatizar con la gente, ¿verdad? Es hacer amistad. Y luego, después que ganamos la confianza, que suplimos la necesidad, entonces hablamos: mira, Jesús te está llamando, ven y síguele a él. Amén. Pastor Raúl, ¿qué tip tiene usted para conectar con una persona? Bueno, depende, ¿no? Porque si uno está en una iglesia, cuando yo estoy en una iglesia, en el caso de Shalom, por ejemplo, yo pido a los hermanos, yo les digo, yo estoy aquí a las órdenes si alguien tiene alguna persona interesada para yo darles estudio bíblico. No necesito buscar, ya en la iglesia hay, los hermanos tienen sus interesados, tienen sus hijos, sus hijas, o algún amigo, y me dicen, aquí hay una persona, y es fácil en la iglesia. Ahora, a mí me ha tocado también estar en lugares donde no he tenido miembros que me han traído algún interesado. Entonces, ya la lección anterior es también, y uno de los puntos estratégicos que nos ha enseñado el Señor, cuando el Espíritu de Profecía nos dice que Él se hacía amigos, ganaba su confianza. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve en Colombia, me iba a los supermercados y cuando veía a alguna persona hispana, le hacía conversación. ¿Qué tal? ¿De dónde eres tú? ¿No? ¿A qué te ocupas? Y le preguntaba, ¿y vas a alguna iglesia? Y muchos me respondieron, y encontré muchos ex-adventistas o adventistas que no iban a ninguna iglesia. ¿A qué iglesia asistes? Yo a la iglesia adventista. ¿Cómo que a la iglesia adventista? Yo no te he visto. ¿Cómo? ¿Acá hay iglesia? Claro, no había iglesia, ¿no? Entonces, uno va y hace conversación. Y aquí es fácil conversar con hispanos. Cuando uno va al supermercado, encuentra a gente hispana, le hace conversación y ellos responden. Hasta ahora yo no he encontrado a nadie que no diga, no responda o que tenga miedo. Tenemos que ganarnos la confianza, hacernos amigos. Y como dice ya el consejo, ¿no? Y después el Señor que le decía a la gente, sígueme. Sígueme. Y entonces le seguía. Entonces, depende del lugar. Aquí en la iglesia yo no hago mucho esfuerzo porque los hermanos tienen sus interesados. Ahora, yo tengo que recordar también a los hermanos que no todo aquel que tiene interés va a continuar. Hay algunos que se quedan en el camino, pero no importa, tuvieron su oportunidad y no importa, aunque aparentemente nosotros encontramos a alguien que no tiene interés, pero hay que seguir y vamos a encontrar después que el Espíritu de Dios es el que hace el trabajo. Genial.
Genial. Por esa razón, al concluir esta lección, hermanos, quiero invitarlos de corazón a que ustedes se unan a este ejército de misioneros digitales. En nuestra iglesia hemos decidido todos los miércoles, vamos a correr 15 minutitos, a las 6:45 hasta las 7:45, todos los miércoles tenemos una conexión para los misioneros digitales. Conéctese, porque hemos estudiado, no podemos hablar más de la palabra de Dios, más clara, compartir, es lo que estamos cerrando. Y mi conclusión es esta: tú no puedes compartir si tú no has disfrutado del poder de Dios, ese Bereshit Bara de Dios, ese poder que sustenta como crea. El creador es el que también sustenta y Él te va a sustentar. No tengas duda de que en los momentos más difíciles Él nos va a sustentar porque Él es sustentador. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que la segunda parte de la lección en forma general como un bosquejo es: Él va a suplir nuestras necesidades, pero vamos a tener resultados. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Ahí tenemos citas de Elena de White, la palabra de Dios. Nosotros tenemos, como decía alguien, al maestro con M mayúscula. Nosotros seguimos al maestro y siempre vamos a tener resultados. Y finalmente, tómate de las promesas de Dios. Para la evangelización no hay promesa condicional. La promesa es: si tú abres la boca, alguien va a recibir el mensaje. Y como dijo Pastor Raúl, algunos puede ser que caiga entre piedras, otro entre espinos, pero echa la semilla, alguna semilla caerá en buena tierra y producirá frutos de 100 por 1. Que en esta semana, queridos hermanos, puedan ustedes y yo hacer una realidad. Únete al ejército de misioneros digitales. A partir del mes de agosto viene la segunda parte o el segundo ciclo de los misioneros digitales. Ya se grabaron 20 lecciones. Vamos a tener la lección más conocida en el planeta de los adventistas, la fe de Jesús. Comparte y se va trayendo una persona a los pies de Cristo. Gracias, Pastor Raúl. Gracias, Pastor Fernando, en esta mañana. Y los dejamos para que gocen del culto divino esta mañana en sus respectivas iglesias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por habernos participado en el desarrollo de la lección de Escuela Sabática.